esto ayudó muchísimo con la alianza terapéutica. Entonces fue como que le vi una utilidad de repente con ese tipo de cosas como más simples, como dejar una tarea que en verdad ayuda bastante. Sí, Y ya. justamente, justo, Brisa. Y quiero que noten algo, ¿no? Antes de ir como continuando, quiero que noten el espacio y cómo nosotros todos tenemos cierta intriga y cierta información y cierto conocimiento sobre el tema, ¿no? Porque hay como mucha participación y yo estoy encantado, pero allá afuera ah, hay pocos espacios donde hablamos de esto. ¿Y cómo lo integramos? No sé ustedes, pero hasta yo a veces digo, chin, si yo menciono que integro IA en mis procesos, hasta me van a juzgar, ¿no? ¿Cómo haces esto, Humberto? ¿Sí? Entonces, las cosas que tenemos también de tener esos espacios es esto, ¿sí? Entonces, hay que tomar esto en cuenta. Todo esto ha Humberto. sido una breve introducción, ¿no? Ni tan breve, una introducción. Pero, ¿qué es la inteligencia, no? Ya estamos hablando sobre esto. Adelante, Andrea. Perdón, ¿quisieras que hiciéramos te dijera lo que también están escribiendo aquí en el chat? Eh, si gustas, ajá, sí, sí, para un pequeño espacio. Ok, bueno, José Verdejo comenta que desde la primera sesión les explico que puede transcribir la sesión y que eso puede ayudar mucho al paciente. Primero porque permite estar al 100% enfocado en la persona y segundo porque nos quedamos con toda la información relevante de la sesión. El resumen es justamente el beneficio para el paciente. A mí me permite un mejor análisis y más presencia y al paciente tener un resumen de las sesiones. Solo en ocasiones las personas no quisieron y no pasó nada. Ujú, justo, y como bien dice José, se informa, ¿sí? ¿Sabe? O sea, ahí está la información, o sea, ahí está, ¿no? Somos totalmente transparentes, ¿sí? Ya creo que por ahí mencionan que sí, cierto, hay personas que no les agrada todo esto, totalmente válido, no se les obliga, ¿sí? Entonces, mm, ella hay que ver, ¿no? Menciona Ariadna, ah, cómo se han tomado esto de la intercepción con la IA, no lo toman como una invasión a la privacidad, algo muy normal. Es importante ahí porque hay guías que se llaman como guías, pero cuando se hace un resumen, por lo general no es que se suba al sistema o algo, simplemente es como, es un tipo de procesamiento diferente, ¿no? Para hacer resúmenes, que muchas veces no están asistidos con IA, aunque se les llame IA, porque no está generando información, ¿sí? Entonces, adelante, José. Así para explicar un poquito más, porque muchas personas que preguntaron acá, ¿no? O como que le llamó la atención. Sí, o sea, yo lo hago, y de hecho cuando tengo casos por primera vez, o sea, paciente por primera vez, yo les explico, ¿no? Les explico desde cuándo lo empecé a hacer y por qué lo empecé a hacer, ¿no? Les digo, ¿sabes que desde hace un año, que hace un año empecé a hacerlo, he empezado a como adoptar una manera de tomar apuntes que a mí me permite estar al 100%, ¿no? Y ahí les cuento que tengo un asistente en el Meet que puede tomar apuntes de la sesión y que eso me permite a mí después revisar la sesión completa, ¿no? Y crear resúmenes de sesión para mis pacientes, ¿ya? Esto ha ayudado un montón en mis casos, ¿ya? O sea, mis pacientes esperan el resumen, lo agradecen, muchas personas se lo han tomado muy bien, les encanta tener un resumen de la sesión, porque nuestras sesiones generalmente son como muy densas, ¿no? O sea, como que, no sé por qué mis sesiones se dan así, son como muy intensas muchas veces. Entonces, yo escuchaba mucho de mis pacientes decir que tener resúmenes les ha ayudado mucho como a volver a reflexionar o de repente como a integrar ciertas cosas. Entonces yo lo he encontrado como genial, como forma de ser como una post-sesión, que la persona tiene acceso a eso, ¿no? Muchas personas que de repente se pierden me dicen después cuando vuelven, sabes que igual no es que estuve sin hacer nada, sino que releía las sesiones, las repasaba, ¿no? Em, pero para eso tienes que hacer un programa así, pero detalladísimo, ¿no? Que quieres, porque yo hago informes como muy detallados, con secciones y cosas así, ¿no? Eh, Sobre el tema de la confidencialidad, la privacidad, mira, yo pago un servicio que se llama Google Workspace, ¿no? Que es precisamente el que te permite poder transcribir las sesiones, ¿ya? Y en donde tú, como en las cláusulas o en la información que te dan a ti, que te explican un poco qué es lo que hacen, ellos te dicen que lo que tú utilizas, que lo que tú subes ahí, no se utiliza para reentrenar al modelo, ¿ya?
Y claro, y como es un servicio pensado para empresas, sería bastante delicado que hubiese empresas que confían información delicada a la IA y que la IA use esa información para reentrenar los modelos. Entonces, en ese sentido, claro, no es lo mismo de repente compartir la información de un paciente al chat GPT versión free, ¿no? Que sí es en realidad cuando, si tú lo pagas, no quiere decir que tú no lo pagues, no quiere decir que no lo estás pagando, ¿ya? Porque si te lo están dando gratis es porque tú eres el producto al final, ¿no? Al final, tú estás pagando con la información, tú estás ayudando a entrenar al modelo, pero no así de repente cuando tú pagas la suscripción, ¿vale? Porque ellos te prometen como cifrar los datos y todo eso. Sí, justo. Son temas así como, y podemos aquí platicar muchísimo. Yo creo que parte de esto, eventualmente, por ejemplo, estoy en proceso de tener como en mi casa alojado lo que es mi asistente, ¿no? O sea, ya no pertenece a ninguna empresa, está en mi servidor personal, entonces se comparte únicamente conmigo y no tiene acceso como a otras fuentes, más que ahí donde está alojado, que sería en mi módem, ¿no? O sea, tal cual en mi sistema. Entonces son cosas así como muy, muy amplias, que igual vamos a ir viendo un poquito cómo funciona y cómo podemos implementarlo, ¿no? Y a menos hablado mucho de ella, y a lo mejor esto de qué es lo había puesto al principio, pero bueno, veo que ha habido mucha retro y pues, yo como encantado, para irnos como sencillo en esto, es una herramienta, ¿no? Que procesa información y genera respuestas útiles, ¿no? Pero no es una mente humana, ¿no? No es un terapeuta y no es una fuente infalible. Y eso es importante. No es infalible. Puede fallar, ¿no? Puede generar textos, puede organizar información, puede adaptarnos en el lenguaje, puede simular diálogos para practicar ciertas actividades. O sea, ya sé que hay posgrados en psicología que utilizan como estos roleplays asistidos con inteligencia artificial para practicar habilidades. Está formidable, está excelente, ¿no? Pero son herramientas de apoyo, nunca sustituyen, pero sí están ahí y forman parte ya de nuestro contexto, ¿no? La IA en el sector salud es un ecosistema mucho más amplio, ¿no? Recordemos que esto de la IA en la psicoterapia, la IA no nace en la psicoterapia y no es para la psicoterapia y no busca sustituir a la psicoterapia, ¿no? Aunque hay mucha situación en redes sobre la psicoterapia, la inteligencia surge en un ecosistema mucho más amplio donde ya se está utilizando. O sea, hay muchísimas otras áreas del sector salud que ya utilizan inteligencia artificial, ¿no? Ya sea para analizar datos, ya sea para apoyar en el diagnóstico, para optimizar tratamientos, para gestionar recursos. O sea, la inteligencia artificial se está dando en un fenómeno sociotécnico, ¿sí? En donde ya está ahí, ¿no? Y la psicoterapia forma parte de toda esta sociedad que estamos viendo actualmente y forma parte del sector salud, ¿no? La IA no busca únicamente influir sobre la psicoterapia, la IA busca influir sobre los diferentes aspectos de la vida que actualmente existen, donde nos envolvemos, ya está influyendo y ya se está utilizando en muchos campos de la salud. En salud mental también ya se está utilizando, a lo mejor no tal cual directamente en países latinos tan no hay tanta investigación posiblemente todavía, pero en Estados Unidos y en países más desarrollados ya está, ¿no? Ya está. A nosotros nos preocupa, claro, por supuesto. La cuestión aquí es que en vez de ser como cuidadosos utilizarlo, estamos siendo como rechazando su existe básicamente, ¿no? Estamos diciendo no, ¿sí? Es como, piénsenlo así, ¿no? O sea, nos estamos convirtiendo en nuestros papás, en nuestros abuelos, que no quieren usar la computadora y que ellos querían usar todavía el diccionario para buscar palabras. Bueno, en eso nos estamos convirtiendo posiblemente, ¿sí? Pero está. Y como les dije en su momento, si nosotros, los que tenemos conocimiento y experiencia y ética, no formamos parte no nos inmiscuimos, va a haber gente que lo va a hacer, ¿sí? Hay gente que ya lo está haciendo, mejor dicho, ¿sí? Ya lo está haciendo. Entonces, está, ¿no? En investigación se usa, si ustedes hacen investigación y si buscan artículos o libros, verán cómo facilita la investigación, ¿no? Antes yo me acuerdo cuando usaba ¿cómo se llama? Google Académico y cómo batallaba, o sea, cómo era como, no encuentro información de esto que quiero y duraba horas investigando algo, ¿sí? Y ahorita me meto una guía
creo los filtros adecuados y me ahorra una infinidad de tiempo buscando bibliografía, ¿sí? Nos ayuda a ser más eficientes, ¿no? También es la cuestión. Entonces, y también, en el temas educativos también ha sido muy útil y se sigue utilizando, ¿no? Y está. ¿En qué puede ayudarnos todo esto? Bueno, eh, como bien dijeron algo, aunque la guía puede llegar a sonar terapéutica, no es terapia. Lo que nos puede decir puede sonar terapéutico, pero no es terapia. La guía nos puede ayudar a redactar materiales, ejercicios, organizar información, como bien nos comparte José, sugerir metáforas, preguntas, adaptarnos a ciertos lenguajes, a ciertas culturas, simular diálogos para practicar ciertos roleplays posiblemente, ¿no? Pero no va a poder generar un diagnóstico clínico, no va a poder sustituir lo que es la alianza terapéutica, no va a poder manejar crisis, ¿no? Donde está en riesgo la vida de la persona, no puede hacerse responsable éticamente de la persona y no va a comprender todo el contexto, ¿sí? Porque en consulta, la experiencia que intercambiamos con nuestros consultantes, el observarlos, el estar ahí, el compartir ese momento tan íntimo que es la psicoterapia, la guía no tiene acceso a toda esa información, ¿sí? No está. Entonces, no. Y esto, lo que no puede sustituir, eso sí es propiamente el psicoterapeuta. Porque un psicoterapeuta no es aquel que hace actividades, no es aquel que hace formatos, no es aquel que nomás llena informes, no es aquel que nomás hace notas de sesión. No, nuestra práctica profesional va mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, se vale tener miedo, ¿no? Un poco de incertidumbre ante todo esto. Claro, es válido, es un cambio radical y que avanza a cambios, a pasos agigantados. Es válido tener un tanto de incertidumbre, ¿sí? Pero que la incertidumbre y el miedo no sea lo que nos mueva a todo esto. Eso es también importante, ¿no? Y como bien dijeron, la IA efectivamente puede dar respuestas muy convincentes, que pueden sonar muy empáticas, pero que no son respuestas clínicamente adecuadas. Y es algo que todos aquí podemos congeniar. Por lo menos no, ¿sí? Estos sistemas de lenguaje que estamos utilizando, que son los más populares, no siempre. Claro que para un contexto, claro que también habrá casos en que nos pueda dar información muy pertinente, muy útil. Adelante, sí, adelante. ¿Para qué se está usando actualmente? Bueno, en temas de salud, sí, la IA se usa también en niveles como de tamizajes, ¿no? Para cuestionarios, para evaluaciones, a nivel de psicoeducación, también se ha utilizado lo que es la inteligencia artificial, apoyo entre sesiones, hay aplicaciones que utilizan para un apoyo entre sesión, para registrar, ¿sí? Para tener actividades. Todos alguna vez posiblemente en consulta hemos pedido algún tipo de registro, pero sí, hay aplicaciones que se han utilizado donde este tipo de registros manda información, ¿sí? Al psicólogo y tenemos una idea y si se entrena adecuadamente bien podemos comprender a sugerencia, ¿no? A una sugerencia de la IA, según lo que pudo haber analizado, tomando en cuenta este modelo de A, en qué procesos posiblemente se ha atorado mi consultante en estos días, ¿sí? Recordemos que la intervención psicológica y la información que nos da y lo que hacemos es como una evaluación muy hipotética muchas veces a la información que el consultante me dice en ese momento en consulta. Pero si la gente utiliza este tipo de herramientas y yo puedo acceder a la información de lo que vive en la semana y hay retroalimentación y hay un análisis, o sea, puedo asistir por medio de este tipo de análisis, puede ayudarme a mí, a como terapeuta, a tener un contexto mucho más amplio, ¿sí? Y puedo ser más eficiente en mis intervenciones, ¿no? Entonces, tiene muchísimas virtudes, bueno, o puede llegar a tener muchísimas utilidades, ¿no? La cuestión, y repito, y a lo mejor soy muy insistente, repetitivo en esto, no nos estamos involucrando en esto. Hace poco me tocó colaborar como asesor en una aplicación que se quiere lanzar en Estados Unidos, asistía con IA y funciona por medio de mensajes de WhatsApp.
Y era sorprendente, o sea, las preguntas que estaban poniendo, y ahí dije, de eso se trata, ¿no? Esos son los nuevos, a lo mejor, roles, porque el equipo eran ingenieros, ¿sí? No eran psicólogos, o sea, yo miraba y hay que modificar esto, hay que cambiar esto, hay que quitar aquello, pero estaba padre porque cuando la IA en el chat detectaba una situación de alarma, mandaba un mensaje por WhatsApp, por mensaje normal, y hacía una llamada al terapeuta registrado. O sea, te llamaba si el paciente estaba en riesgo de suicida, no generaba como una intervención, hablaba automáticamente a los contactos de emergencia, ¿sí? Entonces, eso se quería lanzar, pues, obviamente para cuestiones escolares, para empresas, cosas por el estilo. Entonces, y era en tiempo así, tal cual, hey, es que he pensado en quitarme la vida, y en ese momento, pum, se mandaba una alerta, y al tener número registrado como emergencia o terapeuta, le entraba una llamada y te decía un audio de que tal persona estaba teniendo esta situación, ¿no? Y te mandaba como una captura de el mensaje que despertó la alerta. Entonces, puede ser útil si se crean herramientas y se diseñan herramientas específicamente para esto, bajo la tutela, asesoría y gestión de un experto. Esa es la cuestión. Porque efectivamente alguien se hace responsable, alguien tiene que hacerse responsable, alguien tiene que estar checando y supervisando lo que está pasando ahí, ¿no? ¿Qué dicen las investigaciones? Bueno, las investigaciones son prometedoras, ¿no? No son definitivas, pero son prometedoras, ¿no? Estas son algunas investigaciones y estas son las primeras tres son de aplicaciones, ¿no? Que desde 2017 este, se han estado utilizando y que han dado ciertos avances. ¿No? El primero, por ejemplo, es un agente conversacional basado en terapia cognitivo-conductual, hablando en jóvenes adultos con, con síntomas de ansiedad y depresión, y hubo resultados iniciales positivos, una disminución en su sintomatología, ¿no? Por medio de un sistema conversacional. Pero esto es un agente, ¿sí? Impulsado por IA, que está entrenado para esto, ¿sí? No es un ChatGPT, no es un ChatGPT, no es un Gemini, no es un Cloud, no es nada de eso. Están entrenados para esto, ¿sí? Trata en test, ¿no? Otra guía en psicología evaluada en estudiantes universitarios, donde también se descubrió que hubo una reducción de síntomas en ansiedad y depresión, ¿no? Terabot también, una guía generativa, ¿sí? Aplicada en temas de salud mental, con resultados iniciales también relevantes. La verdad es que ha habido resultados, ¿no? Hay resultados que son prometedores. En revisiones sistemáticas, pues ha habido que hay en síntomas, principalmente en casos de ansiedad y depresión, de utilización de agentes, ¿no? Generativos, que son estos que van generando información conforme tú vas chateando con ellos, como un chat GPT. Entrenados adecuadamente bien, bajo supervisión, han mostrado resultados, entonces ya hay, ¿no? Es prometedor. No es definitivo, ¿no? La verdad no les voy a mentir, no es definitivo porque pues al final del día esas investigaciones también tuvieron ciertas carencias, ¿no? O sea, vamos comenzando en todo este mundo donde las muestras eran muy pequeñas, ¿no? El seguimiento que se les daba a la reducción de sintomatología era muy corto todavía. Había muy poca diversidad cultural en la población. Hay una falta de regulación porque como estos temas de inteligencia artificial son muy nuevos todavía, no existen todavía regulaciones que hablen en esto en específico, ¿no? Y la privacidad era muy poco clara, porque no se está hablando de esto y no se están creando todavía políticas públicas que hablen sobre esto, ¿no? Adelante, Brisa. Solo quiero comentar que ChatGPT, si le colocas un mensaje alarmante, te da el número de intervención en crisis para riesgos psicológicos. Ok, gracias. Ajá, y esas son actualizaciones que se han dado, obviamente, por las múltiples problemáticas y demandas que ha tenido ChatGPT, ¿no? Entonces, ya ha habido investigaciones, o sea, en general, de cómo utilizar lo que es inteligencia artificial como herramienta de intervención, ¿no? Y obviamente no son las investigaciones más contundentes, eso es verdad, no les voy a mentir de, ah, crearon superavances en todo. No, no, no. Hay todavía un camino por recorrer, posiblemente, ¿sí? Pero ya se está dando.
Pero en terapia de aceptación y compromiso específicamente, ya hay investigaciones, ¿no? La terapia de aceptación y compromiso ya ha entrado en formatos digitales y ya también hay IA basada en principios de terapia de aceptación y compromiso. Y hay investigaciones, y estas son algunas, hay muchas investigaciones donde se están haciendo, ¿sí? Estudios controlados aleatorizados, donde se intenta fomentar flexibilidad psicológica, donde se intentan abordar los diferentes procesos de ACT en un formato digital. Se han activado o no se han creado aplicaciones móviles, ¿sí? Que también intentan generar toda esta parte de mejorar la flexibilidad psicológica. Entonces, ya está, ya existe, ya se está llevando a cabo, ¿no? No es como que no exista y que no se lleva a cabo. Ya se está haciendo. Y no solamente en psicoterapia en general, ¿no? Como viene la ponencia, ya hay aplicaciones que están intentando utilizar los principios de la terapia de aceptación y compromiso para generar cambios, ¿no? La cuestión aquí es que, como es costumbre, en nosotros los mexicanos, pareciera que todo esto nos llega a cuentagotas, y aquí pareciera que nos llegan a cuentagotas. No porque así nos vaya a llegar, sino porque hay un rechazo de eh, explorar estas opciones que han estado surgiendo y las investigaciones que están surgiendo. Estamos hablando de aplicaciones móviles de 2016 y estudios de 2016. Estamos hablando de 10 años, ¿no? Y vean que han pasado 10 años y apenas después de 10 años nosotros nos estamos trayendo a tema, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede. Y, repito, si nosotros no lo traemos a tema, si nosotros no lo involucramos, si nosotros no replicamos, alguien más lo va a hacer. Y esos alguien más, por lo general, no son profesionistas que tengan conocimiento en esta área, ¿sí? Un ejemplo que hago mucho es con las políticas públicas, ¿no? Si tú ves las políticas públicas en temas de salud mental, todos son abogados, ¿no? Casi no hay psicólogos ni psiquiatras, pero los psicólogos no nos involucramos en la política. Pero nos quejamos de las fallas que hay en la política del sector gubernamental en temas de salud mental, pero no nos involucramos, ¿sí? Ahí le echamos la pelotita a los que no saben de a ver qué hacen, ¿no? Eso ocurre. Adelante, Walter. Sí, otro desafío que he podido ver es que el consultante también es un consultante más sofisticado, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ya no solamente va directamente al chat a contar sus temas, sino que ahora mete libros completos de ACT, de TCC, y pide a la IA que le dé un programa de 8 o 12 sesiones de acuerdo a su caso. Entonces, el consultante también está evolucionando, ¿no? En ese sentido. Justo, ¿sí? Y eso también nos invita, nos orilla a nosotros, ¿sí? A también a estar a ese nivel. Porque al final del día, entonces nos estamos dando cuenta que hay gente que sabe, ¿sí? Y tiene un conocimiento a veces profundo, aunque no sea un terapeuta, porque uno puede estudiar y uno puede aprender, claro está, y nos invita a, ok, tengo que también yo seguirme preparando y utilizar estas herramientas también a mi beneficio y a de mis consultantes. Adelante, Olga. Sí, me sumo al comentario que justamente el paciente, y lo digo también por mí, que ya, ya también llega pidiendo, me sumo al comentario donde ya llega diagnosticándose, ya llega pidiendo ser atendido con cierta terapia o cierto perfil o con ciertas herramientas. Y porque ya consulté en la IA, porque ya me dijo que soy, que tengo, y, y llega ya, hablabas de diccionario, y entonces con un cierto lenguaje de psicología, y entonces
parece que el paciente pues ya trae cierta preparación y aunque no haya acudido a terapia, pues ya trae mucho lenguaje y esto pues también lleva a que tenemos que estar, que tengo que estar preparada y eso a que yo tengo que tener el conocimiento, si no sé manejar IA, me lleva a que tengo que saber qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto de la IA? Y por supuesto que yo ya tengo varios años que egresé y entonces que tengo que estarme preparando y tengo que saber qué cosa es esto de la IA. Y si no lo sé, pues le pregunto, ¿no? ¿Qué sabes tú? Dímelo tú. Y por supuesto, hablabas como de, no también decirle no lo toques, sino también que sabes de eso, ¿no? Entonces nada más era Sí, comentarlo. sí, justo, pasa, ¿no? Y ahí lo que dice Brisa, ¿no? Las políticas públicas que cerraban esos hospitales psiquiátricos, justo. Y políticas públicas que muy posiblemente serían ejecutadas porque no hubo psicólogos involucrados en políticas públicas. Sí, es la verdad. ¿Cuántos diputados, cuántos senadores, ¿no? Conoces que realmente tengan conocimiento en esto y toman decisiones en esto? Sí, no, no hay realmente. eh, no digo que no haya, o sea, si no se nota o yo no veo lo que ustedes gusten y deseen, no quiero ser como tan declarativo, ¿sí? Este, ese interés muchas veces de nuestra parte por involucrarnos en temas que son importantes a nivel social, ¿no? La crítica siempre es que faltan más psicólogos en el sector salud. La realidad, a como pintan las cosas, no va a haber más psicólogos en el sector salud porque la salud está más inclinada ya a la prevención, no al tratamiento. Entonces, eh, cuestiones así como fundamento legal, no hay mucho para meter más psicólogos. De hecho, todos están enfocados en más a la prevención, ¿sí? Entonces, pero igual, a lo mejor no estamos de acuerdo, a lo mejor se ocupan más cosas, pero acá nosotros opinando en Facebook, difícilmente vamos a generar un impacto realmente allá, ¿no? Entonces, la invitación siempre es eso, comenzar a involucrarnos más en esto. Aunque no es de nuestro agrado, ¿no? Yo comparto el desagrado a la política, no me gusta, no soy fan de, pero a veces veo y digo, ok. Acción comprometida con base a valores. Vamos a meternos un poquito en esas cosas, ¿no? Ok. ¿Qué puedo aportar? Cosas que hemos visto anteriormente, o bueno, cosas de esas aplicaciones que les mostré. No las usamos todas, pero quiero que veamos que ya hay investigación de IA en terapia de aceptación y compromiso, IA que trabajan este tipo de principios, donde se personalizan ejercicios, donde apoyan en la práctica entre sesiones, donde podemos traducir valores en acciones concretas, ¿no? Entonces, ACT no se trata de controlar síntomas, ACT busca generar una vida mucho más flexible, ¿no? Más acercada en valores, y ya hay aplicaciones, ya hay IAs que buscan esto en sus intervenciones, ¿no? Se están intentando hacer. Y a veces no como una idea generativa de un chat, pero a veces incluso utilizar la inteligencia artificial como una forma de, ¿cómo se dice? Una forma de analizar datos, ¿no? También es de mucha utilidad, sí, de mucha utilidad. Ok. La pregunta no es solo si funciona, ¿no? La pregunta que nosotros tenemos que hacerlo si es seguro, ¿no? O sea, ¿es seguro utilizarlo? ¿Qué ocurre con estos pacientes vulnerables en crisis, sin alfabetización digital posiblemente? Ahorita mencionaba, creo que era Brisa la que nos compartía, ¿no? Que ella era como todo un contexto, si no me equivoco, Brisa, que eras tú, que era todo un contexto, de todas estas situaciones, si no Brisa otra persona, pero bueno, eso es porque ya hay una alfabetización digital, porque ella tiene ese conocimiento de lo que hay que hacer para tener ciertas respuestas posiblemente. Pero hay gente que no tiene este conocimiento. Tenemos que preguntarnos también, ¿es ético? ¿No? Esto que voy a hacer y la razón por la cual lo voy a utilizar, respeta la autonomía, respeta la privacidad, procura el bienestar de mi paciente, de mi consultante, es transparente, el paciente sabe cuando estoy utilizando IA, comprende sus límites también. Y no me refiero únicamente con esa parte de los
ChatGPT, Gemini y cosas así. No, si yo uso una herramienta como estas que les mencioné anteriormente, que están diseñadas para esto, si vamos a empezar a utilizar herramientas y en un futuro se diseñan herramientas, va, el paciente sabe que se sabe que se está utilizando, comprende sus límites y también, o sea, ¿a quién le corresponde todo esto? ¿Quién asume la responsabilidad si algo sale mal en un proceso clínico entonces? Porque seríamos nosotros, ¿no? Entonces, no se trata de qué puede hacer, porque puede hacer muchas cosas, muchísimas. En psicoterapia tenemos que preguntarnos qué debería hacer, qué utilidad debería darle realmente, porque puede hacer muchas, ¿sí? Puede hacer muchas. ¿Qué puede hacer? Puede hasta contestar automáticamente los mensajes de mi consultante. Voy a copiar, pegar, dar una respuesta, lo puede hacer. Puede diseñar mis tratamientos, puede hacer todas mis actividades, puede hacer todos mis resúmenes y mandarlos, lo puede hacer. Puede hacer eso y muchas cosas más. La pregunta es, ¿qué debería hacer realmente esta herramienta? ¿Qué puede muchas? ¿Qué debe hacer? Bueno, ahí surgen preguntas que hay que hacernos, ¿no? Con todo esto que está surgiendo actualmente, ni tan actualmente, ¿no? Esto que ya viene surgiendo hace bastante tiempo y que a lo mejor no nos hemos dado los espacios para hablarlo y dialogarlo y socializarlo, ¿no? ¿Sí? Y es donde entramos nosotros, ¿sí? Los expertos en el área. Hay recomendaciones, lógicamente ya la OMS, ¿no? Ya vio cómo se está utilizando la guía en temas de salud y hace recomendaciones. ¿No? ¿Qué hace estas recomendaciones? Bueno, señala seis recomendaciones. Hay que cuidar mucho la autonomía, ¿no? O sea que una guía en las recomendaciones, si se van a crear herramientas o vas a usar herramientas, busca mucho la autonomía, proteger la capacidad de decisión del paciente y profesionales. Hay que cuidar mucho eso. Uno decide al final. Eso es importante. Hay que procurar el bienestar y la seguridad de las personas, promover un interés público, ¿no? Y la seguridad humana como prioridad. La transparencia, ¿no? Eso es importante que no mencionando que eso sea transparente. La responsabilidad también. Fomentar una rendición de cuentas claras ante decisiones automatizadas, o sea, de quién va a ser la culpa al final del día. Hay que ver si se va a diseñar esto, hay que tener muy en claro a quién se va a ser responsable. Hay que tener mucho cuidado o tomar en cuenta, según las recomendaciones de la OMS, la inclusión, la equidad, es un acceso justo, evitar sesgos en la herramienta. Ahorita las herramientas que tenemos en IA, hay un sesgo. Nos agrade o no, hay un sesgo, porque muchas de estas tienen una cultura anglosajona americana. ¿Sí? Algo tan sencillo como pregúntale así, dame información sobre esto, dame fuentes. Todas sus fuentes van a ser en inglés y muy posiblemente de Estados Unidos. Hay un sesgo, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a utilizar intervenciones, hay que usar intervenciones o IAs en un contexto, si vamos a diseñar, a lo mejor se animan y a partir de ahora se involucran en proyectos para consultar y tomar en cuenta, tomen en cuenta esto también, ¿sí? Y que sea sostenible, ¿no? O sea, que se adapte a las necesidades cambiantes que existen. Entonces, esas son recomendaciones que existen o que nos da la OMS en temas de IA en salud en general, ¿no? En temas de salud. Justo ahí nos comparten Ana Yatsin. Justamente ahí está el artículo donde vienen las sugerencias de la APA. Sí, justo, exacto, está en inglés, de traducirlo. Hay algo que no es sensible a todas las culturas, ¿sí? De todos los idiomas. Y hay recomendaciones también de la APA, ¿no? También la APA tiene recomendaciones sobre lo que es la utilización de la IA en temas ahora sí, ¿no? En la IA aquí, la APA afirma que lo que es la IA debe aumentar y no reemplazar, ¿no? Nuestra profesión.
la toma de decisiones humanas y que los psicólogos sigan siendo responsables de estas decisiones finales, independientemente de las herramientas. Uno tiene que decir al final. ¿Qué nos sugiere la APA? Bueno, si vas a usar herramientas, revisa que tengan evidencia de su eficacia y de su utilidad. Hay que proteger los datos, ¿no? Entregar herramientas justamente que se hable sobre el uso de información, protocolos de privacidad, mantener siempre una supervisión humana, ser transparentes con los pacientes, ¿no? O sea, los chatbots, las herramientas no deben presentarse como una especie de psicólogo, terapeuta o algo, no, es una IA, ¿no? Está. Y la APA nos invita a esto que estamos haciendo, a formarnos en inteligencia artificial, ¿no? Hay que desarrollar estas competencias técnicas, ¿no? Que son las exigencias que a lo mejor nos toca ahorita con estas nuevas tendencias que hay, ¿no? Yo recuerdo, y no soy tan grande, ¿no? O sea, no soy una persona grande, pero yo, no sé, en mi ciudad, por estar en una ciudad muy pequeña, aunque es frontera con Estados Unidos, yo aún recuerdo cuando estaba en primaria y estaba en secundaria, cómo yo comencé a escribir a mano, o sea, todos mis trabajos. Después descubrí que en mi casa tenía una máquina de escribir y aprendí a hacer mis trabajos en máquinas de escribir. Y estaban ahí la mecanografía en la secundaria, sonaba bien intenso. Y usar el borrador ese, les tocó máquina de escribir, hay un corrector ahí para las letras que se iban. Y luego me tocó evolucionar y usar computadora. Y era como que, wow, ¿cómo es que puedo mover tantas cosas a la computadora? Y fue aprender a usar computadora, ¿no? Y ahora, este contexto, este fenómeno sociotécnico, me invita a mí a desarrollar otra habilidad, ¿sí? Diferente y adelante, ¿no? O sea, por lo general, siempre me llama mucho la atención la tecnología y ahorita pues ahora esto, ¿no? Y me gusta y me apasiona y lo estudio. No digo, soy un experto, lo conozco, ¿sí? Lo conozco y lo comparto. Y eso es la invitación, ¿no? Por allá también sé que existen estas intervenciones apoyadas con realidad aumentada, con VDR, ¿no? Y para temas de exposición, no hace mucho tiempo usé uno y dije, bestia, para ir con algo así como a las alturas y cosas así, estaría genial, ¿sí? Estaría genial. Pero dije, bueno, se pone a mi lista de estudio, veré cómo lo voy ahí. Sé que ya hay intervenciones que funcionan justamente con realidad aumentada. Hay un psicólogo, se fue el nombre aquí de la Universidad de Sonora, en la Unison, que generó justamente un programa con realidad aumentada para trabajar habilidades de DBT, ¿no? Están todavía en una parte piloto, entonces está súper padre, ¿no? Cómo se van integrando estas cosas. Entonces está ahí, ¿no? Y eso es lo que nos invita a formarnos, ¿no? A conocerlo. A lo mejor no ser expertos, sino, no es necesario ser expertos en todo, pero conocer, ¿no? Conocer. Adelante, Walter. En una sí se me escucha, ¿cierto? Sí, sí, Eh, excelente. perfecto. En una de las diapositivas que mostraste, donde estaban las apps, ¿no es cierto? Que ya están utilizando ACT y esto, estaba la palabra coaching en varias de esas, ¿no? Y incluso en la ACBS hay una lista de coaching, ¿no? Entonces, eso me lleva a pensar de que ya están utilizando los procesos de ACT en coaching. Los coaches, digamos, que no son psicólogos, ya están trabajando eso en Estados Unidos, en Europa, y eso es una realidad. Ok, gracias, Walter, por la aclaración. Aquí, bueno, es una cuestión ahí como de políticas y cómo se da, pero en Estados Unidos la psicología es un tanto diferente a cómo se maneja en otros países, ¿no? En Estados Unidos, cuando tú estudias psicología o la equivalencia a la carrera de psicología, ellos son como coaches, como asesores en temas sociales, ¿no? Y ese nivel de estudio te permite cierto tipo de intervenciones, ¿no? Ahí en Estados Unidos se maneja mucho por licencias. Allá lo que hace mucho Estados Unidos es crear como licencias pequeñitas que todas juntas te pueden permitir hacer muchas cosas. Pero aquí es como psicología, maestría, doctorado, ¿no? No más. Allá no, allá son como pequeñas licencias que tú vas armando, ¿sí?
Entonces, la primera que muchos sacan es esta como de coaching, pero no es coaching como el coacheo que nosotros vemos ahí en redes sociales y de ganas, ¿no? Es más que nada como un acompañamiento que se hace y la parte psicoterapéutica se maneja ya como en un nivel un poquito más avanzado de posgrado, en donde se habla ya como patologías como trastornos mentales, ¿no? Propiamente. Pero tiene mucho que ver cómo lo maneja el sistema de salud de Estados Unidos, básicamente, ¿no? Ándale, ¿sí? Consulors. Creo que lo pronuncié mal o bien, pero justamente es lo que sucede, es como la diferencia que puede existir. Por eso la traducción, y por eso nos puede hacer como un ruido esa parte. Pero el sistema de salud de Estados Unidos, donde todo eso genera, es muy diferente al nuestro. ¿Sí? José, Sí, para responderle al colega, lo que pasa es que nosotros tenemos la visión de coaching como desde lo poco ético que es el coaching en algunos países, ¿no? Por ejemplo, acá en Chile la gente no tiene que ser nada antes de ser coaching, o sea, hacer un taller o un curso y de repente aparecen como coaches, ¿no? Pero en otros países no están así, ¿vale? O sea, yo me enteré por una paciente que es psicóloga, que en España, eh, ellos tienen que ser psicólogos antes de ser coaches. O sea, no puede existir un coach si no es psicólogo, ¿ya? Y en Estados Unidos tampoco es tan así, ¿no? Tampoco es como en Chile, por ejemplo, o en México quizás también, ¿no? Que, oye, hice una formación de 6 meses y ahora soy coach, ¿no? Porque incluso yo me enteré de que la salud mental es un tema tan regulado que, por ejemplo, si yo como chileno quisiera ejercer en Estados Unidos, tendría que estudiar la carrera de nuevo allá. O sea, no es como que me convaliden o que... No, tengo que estudiar la carrera de cero allá porque no van a validar mi título. Entonces, no creo que ese coaching que aparece en los estudios sea como el coaching que nosotros conocemos como culturalmente de personas irresponsables que son ingenieros que de repente se les ocurrió de trabajar con la salud mental de la gente, ¿no? Eso. justo, justamente como lo mencionan, justamente así es, ¿no? Pero entiendo el ruido que nos causa, ¿no? Ahí la palabra, sí, la tengo muy asociada a ciertas prácticas no muy bien reguladas y no muy éticas. ¿Cómo comenzar a utilizarlo? Bueno, la invitación sería esto, ¿no? Yo les invitaría, pruébenlo, ¿no? Podemos llegar a experimentar, ¿no? No es como utilizar la IA directamente con pacientes y que se las lleven y utilizarla tú, no, apóyalo como tú como terapia. Si alguno de ustedes que nos ve está todavía como, no quiero, ¿sí? Acércate, checa, adapta. Si tienes algún tema que quieras explicar porque vas a dar una plática, das clases o algo, monitorea cómo lo hace, ¿no? Si tienes algún paciente y quieres incluir metáforas de difusión, está muy útil porque las metáforas que nosotros vemos en libros, los que trabajamos en NAC, son metáforas como muy genéricas, muy apartadas de experiencias y contextos de la persona, pero si tú pones un contexto, lo que le gusta, el que trabaja, la misma IA te puede generar una metáfora muy adecuada al contexto de la persona, ¿no? Y eso es muy útil también si tienes a veces preguntas, porque a veces yo veo los libros, recordemos que muchas de las lecturas que existen en ACT son traducciones del inglés, ¿no? La forma en que se expresan, cómo hablan, están muchas veces un tanto apartadas de nuestros contextos culturales. Entonces, nosotros entrenar esto y pedir que nos den un contexto, unas pues, preguntas posiblemente más adecuadas a nuestro entorno, a nuestro contexto, a nuestra cultura o al contexto de la persona, es de mucha utilidad, ¿no? Como una herramienta. Nos puede ayudar también a diseñar tareas, podemos poner ciertos contextos, podemos pues no alinearnos, sino más bien como dar esta información. Y van a ver que tiene muchas virtudes. Pero recordemos que todo esto se hace bajo una supervisión. Como decía José, no es algo que yo hago, copio y pego y lo pongo, ¿sí? Y ahí está tu tarea. No, no. Es algo que veo, analizo, modifico, adapto, ¿sí? Veo que tomo, veo que no, y con base a mi criterio, porque el experto somos nosotros, utilizo esta herramienta, ¿no? Estaría padre que a lo mejor de aquí nos prenda ahí la chispita y empecemos a buscar, bueno, si es cierto, ninguna IA de estas está diseñada para esto. ¿Y qué tal si creáramos una inteligencia artificial, ¿sí? Que sí esté diseñada como un asistente a nuestro contexto
cultural latino, ¿no? Estaría interesante, así como ya existen unas apps, ¿no? En contextos americanos y bajo contextos entrenados con estos principios, bueno, sería útil. Según la evidencia, dicen que facilitan y mejoran la adherencia al tratamiento. Entonces, bueno, todo es muy nuevo, tenemos que investigar, replicar y ver, ¿no? Pero con base a la información que vamos recolectando, no al prejuicio. Porque muchas veces cuando yo noto que hay información o se debate es como, es que vi la noticia de que una persona se suicidó por tal ChatGPT. Bueno, eso es ¿es por esto o es una noticia muy espectacular con una noticia muy latente? ¿O cómo fue? ¿En qué contexto? ¿Si fue la IA? ¿Qué pasó? ¿No? Porque también hay mucha evidencia que demuestra totalmente lo contrario. O sea, demuestra que ha sido útil. Entonces hay que ser críticos con la información. ¿Sí? Hay que ser críticos al final del día. Hay que tomar en cuenta también, justamente, esto es un pequeño semáforo sobre el uso clínico de la IA en temas de salud. Como verde, ¿en qué momentos podemos utilizarlo? Bueno, cuando vamos a diseñar materiales psicoeducativos, metáforas, ejemplos, roleplays para formación, donde nosotros revisamos todo esto, o sea, adelante, ¿sí? Podemos utilizarlo. Si ya vamos a utilizar así como semáforo amarillo, donde ya requiere un cierto protocolo, un cierto consentimiento, si vamos a utilizar ciertas IAs o diseñar ciertas IAs para autorregistros, para apoyo entre sesiones, para tareas automatizadas, esto requiere ya un cierto consentimiento y una supervisión de nuestra parte. En este foquito amarillo, yo consideraría que estamos hablando de utilizar herramientas diseñadas específicamente para el apoyo psicoterapéutico, ¿no? Ahí necesitamos una supervisión. Y nosotros que somos más que nada estos sistemas de lenguaje más, más comerciales, nosotros deberíamos estar como en la parte verde, ¿no? Y ya, en un semáforo muy rojo, algo que se nos invita a no delegar a la IA, pues no delegar ni diagnósticos, ni manejo de crisis, ni riesgo suicida, ni trauma complejo, ni caso de psicosis, ¿no? En caso del psiquiatra, no delegar la IA la decisión de si voy a ajustar o no una medicación. Entonces, la responsabilidad siempre es de nosotros como seres humanos este, innegable, ¿no? Indelegible, no se nos puede quitar esa responsabilidad, esa es nuestra totalmente. Eso es importante. Pero adelante, hay que adentrarnos en esto nuevo que está surgiendo, ¿sí? Aquí es una pequeña como explicación siendo fieles al modelo, porque estamos hablando un poquito de en qué momento utilizarlos y en qué no. Me voy un poquito rápido por los tiempos, ¿sí? Hay un pequeño checklist también que nosotros podemos preguntarnos o preguntas, ¿no? ¿Para qué la voy a usar? ¿No? Entonces, ¿realmente es necesario utilizarlo? ¿Qué datos ingresaré? Si estoy protegiendo la confidencialidad de mis consultantes con esto, si hay datos sensibles implicados en esto que voy a utilizar esta IA, el paciente lo sabe, que estamos monitoreando, que tu información está siendo tratada en sistemas de inteligencia artificial. Hay un riesgo clínico, lo voy a revisar antes, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado y preguntarnos, a ver, ¿la IA está sustituyendo mi criterio? Son preguntas que nos ayudan como a reflexionar sobre el uso ético, ¿no? Y son invitaciones, no les puedo decir que están reguladas, porque no nos hemos dado la tarea todavía en México de regularlo, ¿no? Entonces, son cuestiones y bien importantes. Y esto debe ser una invitación muy propia. Si nosotros vamos a utilizar esto para hacer más eficiente nuestro trabajo, hay que saber cómo, desde dónde lo hacemos, ¿no? Una de las complicaciones que más tenemos con el uso de las tecnologías es supuestamente los avances y las múltiples revoluciones industriales que han surgido tienen la intención de aligerar nuestra carga para podernos dedicar a cosas valiosas, posiblemente que no sea el trabajo. La cuestión que nosotros hacemos
más eficiente para trabajar más, ¿no? Entonces tampoco se trata de sobreexplotarnos más, ¿no? Al final del día, esto debería estar al servicio de nuestro trabajo, de nuestra vida, y tener mucho cuidado de no usar únicamente esta herramienta, cualquier tipo de herramienta, para adecuar nuestra vida, para tener más trabajo y el servicio del trabajo, ¿no? Hay que ser cuidadosos de cómo lo manejamos. Y para ir terminando, la IA puede ampliar nuestro impacto, pero no debe reemplazar nuestra responsabilidad, ¿no? Y menciono aquí unas pequeñas frases, ¿no? Ni tecnofobia, o sea, no se trata de tener miedo a la tecnología, ni tecnutopía, de todo lo va a poder hacer la utopía, de todo se hace con IA y la IA lo va a poder hacer todo, ¿no? Les invitaría a este punto donde hay que ser como más críticos, más éticos y siempre procurar esta supervisión de lo que estamos hablando, ¿no? Y para terminar, sería esta pequeña frase que dice así: si no participamos en esta conversación, otros actores sin formación psicológica decidirán cómo se diseñan y usan esas herramientas en salud mental. Es la importancia de involucrarnos en estos temas. Si no somos quienes, los expertos, entonces ¿quién? Al final del día, ¿no? Muy bien. De mi parte ahorita es todo, ¿no? Este, cualquier duda que tengan, este conversatorio, incluso yo diseñé, tengo por ahí, voy a buscarlo, que creo que ahorita ya se dejó de compartir pantalla, ¿verdad? Sí, ok, entonces voy a buscarlo aquí. Yo se los comparto como una herramienta que yo a veces utilizo en consulta. Tenemos un poquito ya de experiencia trabajando desde ACT. Eh, yo también diseño justamente como yo uso más ChatGPT por costumbre. Y tengo por ahí, por ejemplo, un GPT personalizado que ayuda en el análisis funcional, que es el que ahorita tengo como más abierto, como que comparto más abiertamente, porque ya está como muy entrenado, lo tengo muy regulado y siempre es como, si hay como dudas o cosas que mejorar, siempre me pueden hacer como una retro para yo como irlo perfeccionando. Y justamente es esto, ¿no? Una forma en que este tipo de herramientas hacen más eficiente nuestro trabajo. Se los dejo aquí por el chat. Lo pueden utilizar, es gratuito, siempre va a ser gratuito. Ustedes pueden poner ahí como todo el caso, la misma IA te va como a hacer un análisis funcional con la información que tú le des. Si hace falta información, la IA te la va a preguntar. Si no la tienes, te va a decir, bueno, te invito a que la puedas traer para poder hacer un mejor análisis. Te lo va a acomodar. Todo siempre en principios de aprendizaje clásico y operante. Va a ubicar también variables moderadoras que tú le puedas dar o incluso te va a preguntar, oye, checa esto, revisa esto, no sabes esto. Entonces, es una manera muy práctica, no sé si práctica, pero es una manera útil de poder ver, tener un feedback posiblemente asistido, o sea, es ayuda, es un apoyo, o incluso de práctica, porque tú puedes decir, oye, quiero practicar o quiero que me expliques y lo va a hacer, ¿no? También lo va a hacer, pero está entrenado no con información general, sino más bien con ciertas características muy propias que yo le fui dando, ¿no? Entonces, ahí está, la pueden utilizar. En mis redes eventualmente voy a ir sacando las demás que tengo, ya que esté un poquito más confiado en que funcionan y hacen lo que yo quiero que hagan, ¿no? Y la idea es eso. Es una manera, esta para mí como básica de empezar a contribuir y meternos en este mundo, pero hay más. Invitación es eso. Traigo el tema
y considérenlo para su práctica profesional, que no nos sustituya, pero está, ¿no? Y qué mejor persona para dar un rumbo que nosotros. Entonces, de mi parte, es todo y quiero agradecer por su participación, ¿no? Yo encantado, yo fascinado por escucharlos, gracias a todos por sus participaciones. Y dejo un pequeño espacio por si tienen preguntas, dudas, aclaraciones, pues con mucho gusto, ahí andamos. ¿No? No. Todo chido entonces. Muy bien, sí, excelente. Entonces, Andrea, Nada, bueno, yo solamente es ah, un comentario. Ah, yo no sé si alguien tenía la mano levantada. no, 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 no. ¿No? Ah, ok. Este, pues eso, ¿no? Que gracias por haber puesto el tema sobre la mesa y que sí, ¿no? Justamente, bueno, yo veía así, ¿no? La IA, sobre, o sea, cómo los pacientes la utilizan. También lo veo como algo ventajoso porque digo, o sea, si a lo mejor, bueno, pienso, no sé, que la IA es como si fueran, a lo mejor antes, o bueno, todavía la gente va al tarot, ¿no? O va y con tal persona y le da algún consejo y que no está pues basado en evidencia, ¿no? Entonces digo, pues qué genial que usan la IA, ¿no? Porque es una herramienta que está literal, o sea, ahora sí que al alcance de la mano, ¿no? Pero pues cómo le están utilizando también, ¿no? O sea, porque digo, o sea, qué bueno, porque pues es también el resultado de la deficiencia que hay en el sistema en cuanto a la salud, ¿no? Por eso es que se utiliza, por eso es que hay muchísimo éxito ahorita en cuanto a usarla pues como psicólogo, ¿no? Como terapeuta. Pero pues está justamente este riesgo, ¿no? Que comentas, Humberto, que pues quién está, ¿no? Detrás de pues de esas, de las aplicaciones y de la IA. Entonces, pues muchas gracias y gracias también José y quienes iban compartiendo así pues sus experiencias o lo que han traído ahorita. Gracias. Sí, sí. No, gracias a ti. Y a lo mejor lo que nos seguiría a nosotros es, bueno, no lo que a nosotros, ¿verdad? Pero la incógnita y estaría padre como crear a lo mejor un asistente, una guía específicamente que sí tenga y que esté diseñada para apoyo en psicoterapia. A nosotros, la gente que es latina, que habla español, de nuestra cultura, adecuado a, ¿no? A lo mejor lo que nos hace, o sea, como próximos trabajos posiblemente sería, bueno, esto que ya se hace en otros países y que hay investigaciones, replicarlo, ¿no? Y que en vez de que tú dicen, estos inteligencias artificiales que no están diseñadas para eso, tener herramientas que sí están diseñadas para eso, ¿no? Adelante, Olga. Gracias. Eh, bueno, yo solo voy a hacer un comentario y primero eh, quiero agradecer el espacio para abrir este momento para hablar sobre la IA y algo que por lo menos a mí me deja y me abre una puerta de oportunidad para darme esta tarea de, primero de investigar y de comprometerme, porque al escuchar a José, la verdad es que José, muchas gracias porque me dejas un compromiso, porque cuando te escucho, eh, me quedo con este compromiso de que tú ya has hecho varias cosas, igual a ti, Humberto, y cuando compartes este link, pues sí me quedo así, ay, sí, hay cosas que yo no he hecho. Y José, sí, de ya tan involucrados, y supongo que muchos de los jóvenes que están aquí ya están muy involucrados, igual ustedes, eh, de que sí la IA tiene y podemos tener otro rumbo, y yo me quedo con este compromiso de, como igual lo dice Ana, de poder darle un giro
y poder también investigar en que tiene que tener y tenemos yo me tengo que comprometer a darle un giro a que también se puede utilizar de manera, por eso es una inteligencia artificial. Si tiene esa inteligencia, bueno, yo tengo esta inteligencia en la que tengo que darle un giro de manera diferente para que sea una herramienta para mí. ¿Sí? Porque está puesta como una inteligencia artificial, yo tengo que darle esa inteligencia porque justamente estoy de acuerdo contigo, Humberto, en que nosotros tenemos esa capacidad de poder trabajar con la persona que viene a nosotros, porque nosotros sí podemos hacer ese insight con el paciente, lo cual la inteligencia artificial no lo hace. Entonces, por eso nosotros le podemos garantizar al paciente que eso no le va a dar la app, ¿no? Eso no se lo va a dar la app, lo que nosotros sí le vamos a dar. Por eso él tiene que elegirnos a nosotros. Entonces ahí es a donde nosotros tenemos que garantizar que aunque él use el aparato, lo va a utilizar de manera urgente, pero nosotros le vamos a ayudar a hacer eso que la herramienta no lo va a hacer. Entonces, que justamente para nosotros tiene que ser una herramienta y justamente nosotros vamos a utilizarlo de manera inteligente. Nada más este es mi comentario. Y Sí, gracias, gracias, Olga. José, gracias por lo que mencionaste, es que me dio mucha, me dio un empujoncito para poder hacerlo. Gracias. Y gracias, Sí. Humberto. No, no, gracias. Y de eso es, ¿no? Y justamente eso nos ayuda como a descubrirnos y replantearnos qué es lo que hace psicólogo un psicólogo, ¿no? Sí, y ver realmente cuál es nuestro rol dentro de esta parte, ¿no? Recuerdo a las lecturas, libros, la verdad no tengo libros, Micaela, que yo te pueda sugerir en temas tan específicos como este, tengo artículos, ¿no? A lo mejor ahí sí te puedo, si gustas, mandarme un mensajito en mis redes sociales, me puedo encontrar como psicólogo Humberto en Instagram, este, y me pueden como mandar como Humberto, soy tal persona, me puedes mandar como links, bibliografía, artículos, y ya con mucho gusto yo te comparto. Justamente por ahí nos comparte también a Ana Yatsin, eh, que también está justamente en Coursera. Hay muchos cursos también introductorios. En YouTube hay muchísimos cursos también gratuitos. O sea, en temas de este tipo de IA, de prompts generativo, mucho hay información ahí como en cursos. Libros, sinceramente. Yo no le sugeriría como primera instancia libros como para aprender cosas, como es algo que evoluciona tanto y tan rápido. Un libro que salió hace un año, muy posiblemente hoy ya está muy desfasado. Entonces, yo les invitaría más que nada a ver como artículos de cómo se está utilizando y para aprender habilidades, yo les invitaría a ver justamente a esos expertos en IA, inteligencia artificial, programadores. En YouTube hay muchísimos que comparten información gratuita y ir probando, ¿no? Es como le digo a mi papá, enseñamos a la computadora, papá, tienes que picarle, tienes que picarle, perder el miedo y de ahí vas a ir aprendiendo, ¿sí? Pero pícale, pícale, pícale. Es algo que sí es mucho como la experiencia. La teoría te ayuda a entender cómo funciona, pero la experiencia es lo que te ayuda, como en muchas cosas en terapia, a dominarlo, ¿no? A dominarlo. Muy bien. Entonces, adelante, José, creo que tú levantaste el problema, luego Walter. Sí, sí, mira, eh, yo creo que el mejor uso que le podemos dar a la IA, ¿ya? Es como pedirle que te enseñe cosas en lugar de que te haga las cosas, ¿vale? Y cuando tú sabes hacer algo, enseñarle tú a hacer las cosas, ¿ya? Por ejemplo, no sé, po, la página web de mi marca personal, la hice yo mismo, ¿no? Sin saber nada de programación, sin saber nada, porque le pedí que me enseñara a hacer una página web, ¿no? Me tomé el tiempo y le conté más o menos qué yo quería hacer, ¿no? Y compartía captura, ¿no? Era como, era como preguntar a una persona que sabe hacerlo, pero que te enseña a hacerlo. Yo creo que esa es como la mejor manera de usar la IA, ¿no? Porque se cae mucho en el pedirle que te haga las cosas. Por ejemplo, no sé, hazme un resumen de tal cosa, ¿no? Eh, o, o hazme un análisis funcional de tal cosa, ¿no? De tal paciente. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es como, si no sabemos cómo se hace un análisis funcional, de repente compartirle un archivo para que nos enseñe a hacer uno, ¿no? Porque si nosotros aprendemos, después podemos corregirla también. Porque creo que ahí es donde está como el detalle, ¿no?
que nosotros también tengamos la capacidad de poder corregir a la IA y saber cuándo se está equivocando, ¿no? Porque ahí como que ya empezamos a usarla como un poquito más de una manera un poquito más ética, ¿no? Creo que ahí está el detalle. Justo, y como dice José, la IA funge también como una herramienta de estudio desde mi punto de vista increíble, ¿no? Un maestro que está ahí siempre, que te enseña, le das un marco y que nunca se cansa y le puedes pedir 10 explicaciones diferentes y 10 ejemplos diferentes y te los va a dar, ¿no? Ahí está, ¿no? Yo sí considero que a lo mejor en un futuro lo que va a pasar es que como ya cada quien va a estudiar de una manera muy diferente, va a tener como competencias, a lo mejor después lo que sean son certificaciones, ¿no? Para saber que eres competente en algo, ¿no? Y las formaciones tan rígidas y tan, o como se viene manejando todos estos años, poco a poco, van a ir no disminuyendo y desapareciendo, sino que hay gente que va a aprender más de esta manera, ¿no? O usar esta forma de estudio. Walter, Hola, bueno, primero que nada, gracias Humberto. Me ha parecido muy buena la presentación y un tema de vanguardia también, tema que ahorita es parte de nuestro contexto, ¿no? Quería hacer un comentario un poquito alineado a lo que mencionaba José, ¿no? Sobre ese tema, por ejemplo, de pedir a la IA que nos haga un análisis funcional, ¿no? He revisado el prompt que has enviado, perdón, no sé si es un agente o es ¿no? Es un chat. Y le he pasado un caso, ¿no? Le he pasado un caso y está bastante bueno, ¿no? Te saca las variables moduladoras, la hipótesis de origen, la hipótesis de mantenimiento. Es un poquito en la formulación que te ayuda bastante, ¿no? El análisis funcional, de alguna manera, tiene dos grandes beneficios, ¿no? Uno es que el terapeuta pueda formular bien, entender por ahí la función de la conducta, y este tipo de aplicaciones con la IA te ayuda muchísimo, como esta que ha compartido Humberto, ¿no? Y el otro gran beneficio es que el consultante discrimine. Ahí sí la IA ya no puede ayudar tanto. Ahí sí uno tiene que desarrollar habilidades, ¿no? ¿No es cierto? Preguntar, hacer preguntas estratégicas para que la persona pueda discriminar y así generalizar lo que pasa en terapia fuera de terapia, ¿no? Entonces, por ahí mi comentario. gracias. Y sí, justo es eso, ¿no? No más es que lo haga, hay que saber por qué se hizo eso, ¿no? Y cómo funcionó eso. Sí, y ahí muy ligado también lo que dice José, que te enseñe. ¿Sale? Entonces, pues gracias, ¿no? Gracias y de verdad agradezco mucho su participación, ¿no? Gracias, o sea, para mí fue escucharlos, ver sus experiencias y ver que es un tema que realmente es de nuestro interés y que está, ¿no? O sea, súper gracias por eso, ¿no? Entonces, igual, cualquier cosa estoy ahí en redes, ¿eh? O sea, psicólogo Humberto, me manda un mensajito y yo con mucho gusto estamos a la orden, para el desorden, para cualquier cosa, andamos bien puestos, ¿no? Si quieren, así como Humberto, quiero aprender, quiero diseñar, ayúdenme en esto, estaría para hacer esto, pues vemos la manera y trabajamos. Al final del día, por eso me gustan esos espacios, porque es crear comunidad al final del día, ¿no? Conectar con esas personas que compartimos esos intereses y en todo lo que yo pueda hacer para apoyarlos, ¿sí? En sus proyectos, en todas esas ideas con mucho gusto, siempre voy a estar ahí dispuesto a trabajar en conjunto con otros colegas, ¿no? En mis redes me pueden buscar así como psicólogo Humberto y ahí aparezco en Instagram, psicólogo Humberto, y ahí me pueden mandar un mensajito y con mucho gusto estamos ahí para lo que se les pueda ofrecer, ¿no? Siempre partiendo de esta parte digo, cuando doy ponencia, digo, pues conozco posiblemente muchas cosas, experto en ninguna, posiblemente ningún experto, pero conozco varias cosas y desde esa parte, pues con mucho gusto aporto con lo que sé, ¿no? Y gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber estado en este webinar de las jornadas de aniversario de Ciencia con Corazón, ABC México Sur. Les pedimos por que nos puedan seguir en la página, retuitear o bueno, remandar lo que nosotros les estamos enviando para que podamos llegar a más comunidad. ¿Sale? Tienen nuestras redes, nuestro Instagram y si necesitan algo, por favor, háganos saber y nos vemos el día 22 que tenemos otro taller de metáforas para dar vida a la flexibilidad psicológica el 22 de junio del 2026 a las 9 de la noche, hora México. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto.
Gracias y bonita Gracias noche, a todos. tarde para todos. Cuidas. Bye. Gracias, Bye. Humberto. Bye, bye.